Buenas tardes. Os voy a dar algunas pautas sobre cómo tenéis que realizar el trabajo que hay que elaborar a lo largo de este trimestre, hasta que lleguen los exámenes, que serán en torno al 20 de marzo, calculo. Bueno, hay que realizar un trabajo siguiendo las pautas que aparecen en el documento que os he enviado. Un documento que viene en aspectos formales, tales como el tipo y tamaño de letra, interlineado, etcétera, etcétera. Y en ese documento vienen las partes que tiene que contener el trabajo. En el trabajo habrá una portada. Y en la portada hay que seguir las pautas que aparecen en el documento que he enviado. Bueno, pues después de la portada tienes que hacer un índice. Y este índice tiene que ser generado por Word, para que esté justificado, es decir, para que esté alineado. Ha de haber también un resumen al principio en el que se cuenta pues de qué va ese trabajo. A continuación se realiza una introducción al tema. Si por ejemplo he elegido hablar sobre la desobediencia civil, pues en el trabajo definir de qué es la desobediencia civil y qué importancia tiene hablar sobre esa manera de participación política. Y bueno, puedo realizar un breve recorrido histórico desde que comenzó esta manera de protesta, pues recorriendo los hitos más importantes hasta nuestros días. Y a continuación, pues lo que hago es desarrollar el tema dividiéndolo en 2 o 3 epígrafes, dependiendo del contenido, lo que vea que a lo que se presta ese contenido. Y al final escribiré una conclusión y un apartado que se llamará referencia. En la referencia, pues se anotarán las páginas web de las que he tomado la información que aparece en el trabajo. Por supuesto, las referencias no se anotan de cualquier forma, sino que ha de escribirse como se dice que hay que hacerlo en las pautas que he enviado y que se llama situación de aprendizaje, la ciudad ideal. Bueno, en el trabajo para subir notas se puede realizar una entrevista, como ya hablamos en clase, pero esto es voluntario, que en un principio lo hablamos como, bueno, lo hace quien tenga tiempo de manera voluntaria, pues pensando que eso me va a mejorar la nota. Bien, ¿y sobre qué tema tienes que hacer el trabajo? Pues sobre uno de los que aparece en el documento que he enviado. En el trabajo, además de los apartados que acabo antes de ahora mismo de mencionar, pues tiene que aparecer un relato. Lo que ya habíamos hablado en clase. Un relato de ficción que tendrás que inventarte. Bueno, pues ya dijimos que el relato lo protagoniza un grupo de unas 100 personas, alumnos y alumnas de primero de bachillerato, es decir, 3 cursos de 35 estudiantes más o menos, de edades diversas y que por causas que te tienes que inventar, pues acaban en una isla desierta que está incomunicada y completamente aislada del exterior y bueno, pues esos estudiantes van a tener la oportunidad de fundar desde cero una nueva sociedad. Y como material teórico, esta gente solo disponen de los apuntes que uno de los estudiantes trajo consigo a la excursión. Bien, ¿qué es lo principal a tener en cuenta en el relato? Pues que tengo que introducir la mayor parte posible de ideas contenidas en los apuntes que he enviado sobre ética y sobre política. Eso es lo fundamental. El relato tiene esa misión y es lo importante. Es decir, en el relato de lo que se trata es de ir creando paulatinamente un Estado. Partimos de cero y vamos a ir creando una sociedad cada vez más sofisticada. Y en el camino desde cero hasta construir el Estado, pues eso es lo que tú tienes que contar. Pero claro, en la construcción del Estado y de las instituciones que van a ir conformando el Estado, inexorablemente se van a generar conflictos. No hay sociedad que no esté, que se prive de los conflictos. Conflictos de distinto tipo. Y estos conflictos son los que van a dar pie a escribir sobre aspectos que aparecen en los apuntes. Por ejemplo, a la hora de contar cómo surge el Estado en tu relato, pues vas a los apuntes y lees el apartado que se titula El origen y la evolución del poder político y de la autoridad de un autor que se llama, un antropólogo, que se llama Marvin Harris. Y bueno, procura introducir ideas contenidas en ese punto de los apuntes. Pero claro, no se trata de copiarlo sin ton ni son. No se trata que yo creo que eso tiene 2 o 3 páginas, pues no se trata de coger, copiarlo y pegarlo ahí tal cual, sino de crear diálogos, por ejemplo, o una narración, una descripción de unos hechos que se producen en situaciones que al final terminan siendo situaciones de conflicto y estos conflictos te dan pie
a tomar ideas que aparecen en los apuntes, que, por ejemplo, en una discusión, pues los personajes se ponen a hablar de esto, ¿eh? Cambian de impresión, uno piensa una cosa, otro otra, y al final lo que yo aprovecho es para introducir en esa discusión pues ideas que aparecen en los apuntes. ¿Y de qué tengo yo que escribir? Pues de la mayoría de los puntos que aparecen en el índice del tema de ética y lo mismo de política. En la mayoría de los puntos de cada punto tengo que coger algo, lo más importante. Y eso me va a permitir ir desarrollando el relato. Claro, ¿qué tipo de conflicto? Bueno, pues hay que echarle imaginación, ¿eh? Por ejemplo, pueden surgir un conflicto relacionado con las zonas comunes, en relación a las zonas comunes, o sobre ruido, o qué sé yo, sobre mascotas. Imaginaos que uno tiene una mascota y con lo que se te ocurra que puede ser conflictivo, o animales que tiene alguien que se ha dedicado a criar animales para explotar la carne, o como medio de locomoción que se usarán al principio, igual los animales, o puede haber conflictos pues por las construcciones, por el terreno que uno toma y que otro toma y dónde está la propiedad privada y qué es lo público y por qué esto es privado y por qué esto es público y por qué es tuyo o no es mío, o por conflictos relacionados con el ocio o con la fiesta, que también puede ser motivo de conflicto, o bueno, o los gorrones que no trabajan. Ese es otro tema que me va a dar pie a hablar de muchos aspectos que vienen en los apuntes sobre el Estado de Derecho. Y claro, los conflictos te los inventas siempre para buscar la manera de introducir contenido en los apuntes. Con conflictos, pues la basura, la higiene, el ecologismo, en fin, hay muchos puntos y puntos que podéis tomar sobre el agua y el sistema de riego, que hay muchos conflictos posibles. Y claro, habrá que plantearse cómo se toman las decisiones en la comunidad. Es decir, y esta es una parte muy importante, ¿cómo se emplea el poder? ¿Quién accede a él y cómo se accede al poder? Y eso, pues, eso está lleno en los apuntes de líneas de contenido que puedo yo tomar. Aparecerá la necesidad de crear funcionarios, como ya se explica en los apuntes en el apartado de Marvin Harris. Y habrá conflictos y habrá discusiones que tengan que ver pues, con la economía, con los modelos económicos. Y esto dará pie a escribir ideas tomadas de los apuntes pues, sobre economía de mercado o economía planificada. Y habrá que escribir pues, sobre la convivencia. Y esto permitirá pues, hablar del Estado de Derecho, que es un punto muy importante en los apuntes, y que dará pie pues, a escribir sobre teorías contractualistas que aparecen en los apuntes, que son propuestas pues, por Hobbes, Locke, Rousseau. En definitiva, resumiendo ya, se trata de realizar un relato inventado, claro, en el que un grupo de personas tiene que partir de cero y crear instituciones políticas y organizar un Estado, y en el desarrollo del relato pues vas introduciendo los contenidos de los apuntes relacionados con la política. Pero claro, no es solo la política, son dos unidades didácticas, son dos temas, la política y en la ética. Pues también se han de crear conflictos para tener que hablar de los contenidos que aparecen en los temas de ética. Por ejemplo, puedo buscar dilemas morales en Internet, que hay muchos, que son como una especie de cuentos donde me cuentan una situación que acaba acarreando un conflicto al que hay que darle solución. Bueno, pues puedes copiar estos dilemas, adaptarlos a tu relato y crear situaciones conflictivas en el que, por ejemplo, pues qué sé yo, dos personas discuten pues, sobre la manera más justa de resolver el conflicto que se ha planteado y puedes caracterizar a uno de los personajes como defensor de la teoría ética y ahí aprovecha pues para hablar de una teoría determinada y al otro pues como defensor de otra teoría, que puede ser, uno puede ser kantiano y el otro utilitarista, en fin, y así aprovecho para escribir pues sobre ética. Bueno, aquí lo más importante es no dejarse las cosas para la última hora. Eso es importante, porque si se deja para la última hora, al final se hace un churro. Eso tenemos que tenerlo claro. Lo suyo es remangarse cuanto antes y ponerse a trabajar. Con imaginación y ganas de trabajar no tiene que haber ningún problema. Y empezar eso cuanto antes. Y si surgen problemas, pues aquí estoy yo para colaborar en todo lo que necesites. Sin ningún reparo, os comunicáis conmigo y yo con todo gusto pues os resuelvo dudas, todas las que hagan falta. Bien, pues esto es todo.
Si tenéis dudas, ya sabéis, no tenéis más que decírmelo y ya me planteáis lo que sea y yo lo intento resolver como pueda. Venga, un saludo y ánimo.